Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Ya estamos en la recta final para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, que podrían significar el fin del kirchnerismo en Argentina y que podrían cambiar el mapa político en América Latina. El candidato opositor Mauricio Macri está liderando las encuestas luego de haber superado todas las expectativas de voto en la primera vuelta electoral. Ahora, tras el debate con el candidato oficialista Daniel Scioli, ambos se medirán en las urnas el 22 de noviembre. Tenemos serias posibilidades de ganar y lo importante es justamente entender el porqué. El porqué no se halla en mi candidatura, en mi persona. El porqué se halla en el corazón de cada argentino que ha decidido que después de 25 años tiene que hacer algo distinto, tiene que comprometerse de una manera diferente para que la Argentina vaya en la dirección que todos queremos, la de un país normal en el cual todos tengamos una oportunidad de futuro mejor. Este proyecto, en el cual yo vengo ocupando grandes responsabilidades como vicepresidente, 2 veces gobernador, tiene distintas etapas de evolución. Ahora se viene la gran etapa del desarrollo argentino. Estas elecciones se van a dar en un momento clave en América del Sur. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff está debilitada por la amenaza de un juicio político y en Venezuela habrá elecciones legislativas el 6 de diciembre en que las encuestas le están dando una gran ventaja a la oposición. Hoy vamos a tratar de responder varias preguntas. ¿Se está acabando el ciclo kirchnerista en Argentina? ¿Qué impacto tendría una victoria de Macri en Argentina en las próximas elecciones de Venezuela y en varios otros países de la región? Y si el candidato oficialista Scioli llegara a ganar, ¿podría despegarse de la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner o sería un presidente maniatado, controlado por el kirchnerismo? Vamos a ver lo que nos dijeron los propios candidatos Mauricio Macri y Daniel Scioli cuando les hicimos estas preguntas en este programa. Y luego lo vamos a discutir con varios invitados de primer nivel. Desde Buenos Aires vamos a tener al embajador Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del partido del candidato opositor Mauricio Macri, ex embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea y en Brasil. Y si gana el candidato opositor, seguramente un hombre que va a ocupar algún cargo bastante alto en ese gobierno. También desde Buenos Aires, por vía telefónica, vamos a tener a José Pepe Scioli, vocero y hermano del candidato presidencial Daniel Scioli y presidente de la Fundación Desarrollo Argentino. Desde Washington vamos a tener a Daniel Kerner, director para América Latina de la consultora Eurasia Group, una de las consultoras de riesgo político más grandes de Estados Unidos. Y en nuestros estudios, Carlos Roberts, columnista del diario La Nación, un hombre que escribe una de las columnas satíricas más leídas de la Argentina y autor de los libros Aguanten los K, K por los Kirchner, y Del Vamos por Todo al Vámonos Todos. Bueno, antes de empezar, veamos lo que nos dijeron los candidatos Scioli y Macri cuando les preguntamos cuánto poder tendría cada uno de ellos si ganara la presidencia, considerando que el kirchnerismo va a mantener varios bastiones de poder en todas las ramas del Estado. Veamos lo que nos dijeron. Sus críticos dicen que si usted gana las elecciones sería un presidente maniatado, porque está rodeado de colaboradores que responden a la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué responde a ese análisis, a esa forma de ver las cosas? Esto me hace acordar cuando usted me conoce hace muchos años, sabe que yo fui deportista de la motonáutica, ¿no? Y un día, después de haber ganado el campeonato del mundo con la Gran Argentina, que era mi embarcación, que corríamos en Key West, en Miami, otras mares del mundo, me subestimaban, decía, bueno, ¿qué va a hacer en política? Y fui diputado nacional, y después volví a ganar otra elección, y fui de vuelta diputado nacional. Y después fui ministro de Turismo y Deporte, y decían, ¿y qué sabe de Turismo y Deporte? Y después fui vicepresidente. Y después cuando fui a la provincia decían lo mismo, no va a poder gobernar, le van a armar el gobierno. Nada que ver, yo ejercí siempre en plenitud mis facultades constitucionales. La hice en estos cargos y la voy a hacer como presidente de la Nación. Usted habla de reconciliar, pero la gran pregunta es, ¿puede gobernar Argentina un presidente no peronista? Porque muchos creen que ninguno que no sea peronista puede gobernar Argentina porque le van a hacer la vida imposible, le van a parar el país o le harán protestas violentas hasta sacarlo del poder, como ya ocurrió
en otras oportunidades. ¿Puede gobernar Argentina un no peronista? Bueno, yo me remito a los hechos. Nosotros gobernamos la ciudad de Buenos Aires, que vos bien conocés, desde hace 7 años, habiendo tenido en contra, obstruyendo al gobierno más duro, más prepotente de décadas. Entonces creo que estamos hablando de un gobierno como el mío que logró, en base a un buen equipo, a una idea clara y el apoyo de la gente, transformar para bien en muchos aspectos la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que si lo pudimos hacer desde acá, ellos teniendo más poder que nosotros porque conducían la presidencia y la forma que ejercían el poder, creo yo que va a ser aún mucho más fácil gobernar si uno ocupa ese lugar, el lugar de gobernar toda la Argentina. Así que estoy confiado, la verdad que estamos confiados. Estamos armando el mejor equipo, Andrés, de los últimos 50 años en la Argentina, con la gente idónea que hay en este país, con la gente honesta, con la gente que tiene ganas de ayudar, con buena gente, y volviendo a la Argentina al mundo, reconstruyendo las relaciones con el mundo y las relaciones entre los argentinos, porque acá se trata de que todos juntos nos pongamos a trabajar, las cosas van a ir cambiando todos los días para mejor. Obviamente, nada se va a resolver de un día para el otro. Eso sería prometer magia, pero sí seguro que cada día vamos a estar un poco mejor. Vamos a Buenos Aires. Embajador Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del partido del candidato Mauricio Macri. Embajador Guelar, esta entrevista a Macri se la hicimos hace ya algunos meses. Desde entonces, el gobierno saliente ha venido ocupando varios cargos de poder en varias ramas del gobierno. Hoy día, la misma pregunta, ¿cuánta gobernabilidad tendría Macri si gana las elecciones considerando todo esto? Plena gobernabilidad, no hay ninguna duda que el clima en la Argentina ha creado, especialmente a partir del 25 de octubre, en la primera vuelta, marca que hay un espíritu de unidad nacional que incluye a muchísimos o a la mayoría de los que han votado al candidato oficialista. O sea que efectivamente creemos que este espíritu de unidad nacional se va a verificar inclusive en el apoyo de los gobernadores del propio partido de gobierno, en senadores, en diputados, en empresarios, en sindicalistas. O sea, yo estoy convencido que va a haber plenas condiciones de gobernabilidad. Vamos a Washington. Daniel Kerner, tú escribiste en tus informes, antes ustedes estaban proyectando, como muchos otros, que ganaba Scioli, ahora están proyectando que va a ganar Macri, pero en tu último informe dices que a pesar de eso ves algunos problemas de gobernabilidad si gana el candidato opositor Mauricio Macri. Explícame un poco eso, por favor. Sí, no, yo creo que la situación no va a ser del todo fácil, ¿no? Finalmente, aunque hoy parezca que el peronismo está casi knockout, sigue controlando 16 provincias, teniendo una mayoría absoluta en el Senado, siendo el partido con mayores bancas en la Cámara de Diputados. Y más importante, creo yo, que es el tema de dónde está la economía y dónde está el electorado. El próximo gobierno, gane quien gane, pero sobre todo si es Macri, va a tener que hacer un ajuste. Va a tener que haber una devaluación, va a tener que haber un ajuste fiscal importante, es decir, se van a tener que tomar medidas difíciles que este gobierno ha tenido la suerte que no ha tenido que tomar, que van a ser impopulares y van a ser complicadas y no va a ser fácil manejar bien. Habiendo dicho eso, yo creo que algo sí cambió importantemente el 25 de octubre, que fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. La derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires yo creo que es muy importante para Macri. Uno, porque deja al peronismo sin el principal bastión, es casi 38% del electorado. Dos, lo deja sin líder al peronismo. Y tres, creo que le va a empezar a permitir a Macri al menos tejer alianzas y empezar a construir una opción de poder en Argentina a través de la coordinación de la provincia y la ciudad bastante importante. Entonces, yo creo que hay desafíos por el lado de cómo se manejan los primeros 6 meses en términos del ajuste económico. Creo que hay algunos riesgos de que la idea de que solo la confianza pueda hacer una devaluación fácil, pero hoy creo que hay más condiciones para Macri de crear un gobierno exitoso que lo que parecía haber antes del 25 de octubre. Carlos Roberts, en 30 segundos, el hermano del candidato Scioli prometió estar con nosotros desde el principio del programa, todavía no ha llegado, pero lo esperamos. Carlos Roberts, ¿cuánta gobernabilidad tendría Macri si ganara las elecciones? Se la va a tener que ganar, por un lado, y vos le preguntabas a Guelar si hay gobernabilidad con un gobierno de Macri.
si se puede gobernar sin ser el partido peronista. Y la pregunta está muy bien, pero también habría que preguntarse cuándo el partido peronista, el justicialismo, el kirchnerismo va a saber ser oposición. Hasta ahora han sabido ser gobiernos, pero han sido también gobiernos muy complicados, muy controvertidos, pero lo que sobre todo no han sabido es ser oposición. Desde la oposición han socavado a los pocos gobiernos no peronistas que ha habido en los últimos 50 años en la Argentina. La va a tener difícil Macri, pero me parece que hay una corriente de cambio extraordinaria en el país, de hacer las cosas bien, de volver a tener una convivencia ciudadana, una convivencia con el mundo, de volver a vivir bajo instituciones democráticas, que el adversario sea el adversario y no el enemigo. Creo que todo eso se viene en la nueva Argentina. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista que le hicimos a ambos candidatos y con nuestro panel. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la segunda vuelta electoral en Argentina que va a tener lugar el 22 de noviembre. Antes de analizar hasta qué punto cambiará la política exterior argentina según quien gane, veamos lo que nos dijeron ambos candidatos cuando les preguntamos sobre Venezuela. Veamos. Hablemos de Venezuela, ingeniero Macri. La oposición en Venezuela y muchos expresidentes latinoamericanos y el español Felipe González critican la falta de compromiso de los actuales gobiernos latinoamericanos, como el argentino, con la democracia y los derechos humanos. Los opositores venezolanos dicen que estos gobiernos se han aliado con los represores en lugar de los reprimidos. ¿Usted haría algo diferente si fuera presidente? Absolutamente. La verdad que ya lo hemos hecho desde acá, ya lo hemos hecho. Desde el PRO hemos creado una declaración pública el primer día que nos enteramos del arresto del amigo y alcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Hoy justamente tuvimos un encuentro del C40, que usted sabe son las ciudades más importantes del mundo. Tuvimos acá en Buenos Aires, un honor. Y en mi presentación hice una mención especial a la presencia de la mujer de Leopoldo López y de Antonio Ledesma, y de realmente la indebida detención, sin pruebas, sin juicio legítimo, que ha habido de las dos personas, un alcalde y otro, un diputado, creo, venezolano, exigiéndole a Maduro que les devuelva la libertad y que le dé un tratamiento justo y democrático, cosa que no está sucediendo y que aparte no son los únicos casos. Hay decenas de detenidos políticos y se acaba de morir uno después de haber recibido un tratamiento espantoso y hasta tortura psicológica, dice que provocó su muerte. Entonces creo que acá esto es algo que en el siglo XXI no se puede ocultar. El respeto a los derechos humanos es una bandera que no tenemos que nunca dejar de levantar lo más alto posible. Venezuela tiene elecciones legislativas el 6 de diciembre y tanto la oposición venezolana como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, están pidiendo que el gobierno de Venezuela permita observadores internacionales de la OEA y de la Unión Europea. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Mire, si hay mecanismos internacionales que puedan reforzar los controles, yo no quiero interferir en ningún proceso democrático porque no es mi misión ni mi responsabilidad actual. Yo soy gobernador, candidato a presidente y brego por elecciones libres, transparentes en todas partes del mundo. Pepe Scioli, José Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial y vocero en muchas instancias. Pepe Scioli, esta entrevista al candidato Daniel Scioli la hicimos hace varias semanas. En ese momento se apegó totalmente a la postura del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de apoyo o por lo menos de no crítica a lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora que ya estamos mucho más cerca de las elecciones,
¿Cuál es la postura de Daniel Scioli sobre Venezuela? ¿Va a criticaría lo que está pasando si gana o no? No, a ver, Andrés, yo creo que lo primero hay que ver lo que hizo Daniel Scioli como gobernador del principal estado, la principal provincia de la República Argentina, ¿no? Teniendo una clara defensa de las instituciones, una clara independencia de los poderes, y dejando los organismos de control en manos de la oposición. A veces, más que los discursivos, la fuerza de los hechos me parece que lo describen claramente a Daniel Scioli, como lo ha dicho él, primero no entrometerse en los problemas que puedan suceder o de cómo se desarrollan en otros países. Me parece que si Argentina ha sido muy valorizada estos últimos años es por su política de derechos humanos, y todo lo que vaya en contra de eso, por supuesto, Daniel Scioli va a estar digamos, en la vereda opuesta. Me parece que no hace falta ratificarlo, una política que ha sido reconocida internacionalmente, y no opinar sobre cuestiones que tienen que ver con otros países. Pero, Pepe Scioli, hay un principio de no interferencia y hay un principio de no indiferencia. Hace pocos días el secretario general de la OEA, Luis Almagro, mandó una carta a Venezuela diciendo que hay tratados internacionales por los cuales todos los países velan por la democracia en la región. Un gobierno de Scioli se aliaría con Venezuela denunciando esa opinión que comparten muchos países, o se sumaría a quienes exigirían elecciones justas y libres en Venezuela. Mire, Daniel Scioli es testimonio, y así lo ha demostrado, someterse siempre a lo que marca la Constitución de cada uno de los países. Se sabe que Argentina, a pesar de lo que gran parte de la oposición quiso poner un manto de sospecha sobre todo el proceso electoral, se ha sometido a la voluntad popular y ha sido respetuoso de lo que pasa en otros países, y lo va a seguir siendo. No se va a intrometer en situaciones. Sí, todo lo que vaya en contra de lo que signifique el avasallamiento de los derechos humanos se va a expresar seguramente en contra, porque así lo ha hecho durante toda su carrera política. Ahora, le vuelvo a reiterar, en un proceso democrático de cualquier país no le corresponde a un candidato entrometerse, y cuando le corresponde dentro de su país lo que tiene que hacer es defender la calidad institucional, defender la independencia de los poderes, defender la ultranza y saber escuchar la voluntad popular. Y ese es el proceso que hoy se está desarrollando en la República Argentina. Estamos yendo a un escenario inédito para los argentinos, que es un balotaje entre dos candidatos a presidente que tienen dos visiones totalmente diferentes, sobre todo en el rumbo económico que debe tomar la República Argentina en los próximos años. Embajador Diego Guelar, representante del candidato Mauricio Macri en Argentina, ¿qué diferencia habría respecto a Venezuela, concretamente a las elecciones que se vienen, al proceso electoral que se está viendo en Venezuela, entre un gobierno de Mauricio Macri y un gobierno de Daniel Scioli? Bueno, el ingeniero Macri, el candidato de Cambiemos, lo ha dicho muy expresamente que en caso de ser elegido va a exigir en forma inmediata el pleno cumplimiento de la cláusula democrática que está presente en el Mercosur, en la UNASUR, en la OEA, y esto a nuestro juicio tiene dos contenidos muy concretos presentes, más allá de las críticas que hemos venido formulando desde el PRO al régimen chavista hoy del señor Maduro, del presidente Maduro. Estos dos componentes centrales son el pleno respeto a la voluntad popular del 6 de diciembre y a que haya plenas garantías de transparencia en ese proceso electoral, y segundo, la existencia, que es totalmente inaceptable, de 80 presos políticos en Venezuela, proceso que es inédito absolutamente en toda la región. Nosotros hemos sido opositores muy severos al kirchnerismo, pero no podemos destacar que si asumimos el 10, el 11 no vamos a tener que liberar presos políticos, porque no hay presos políticos en la Argentina. Esto marca una diferencia sustancial entre el kirchnerismo y el chavismo o el régimen actual en Venezuela. Así que creemos que estos dos puntos, la liberación inmediata
de los presos políticos y el respeto absoluto a la voluntad popular emitida el 6 de diciembre por el pueblo venezolano son dos puntos en los cuales no puede haber absolutamente ninguna tolerancia en esta línea de mínimo. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con este apasionante debate sobre las elecciones en Argentina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la segunda vuelta electoral en Argentina el 22 de noviembre. Veamos lo que nos dijeron los candidatos cuando les preguntamos sobre las relaciones tensas, por no decir malas, entre Argentina y Estados Unidos. Veamos. Ingeniero Macri, ¿en qué se diferenciaría la política exterior de Argentina bajo un gobierno suyo de la de los gobiernos kirchneristas? ¿Qué cambiaría? Y yo diría que todo, porque el eje de este gobierno ha sido solamente mantener una relación estrecha con Venezuela y un eje que se alinea detrás de Venezuela. Y la verdad que nosotros creemos que el eje nuestro es el mundo entero, empezando por el Mercosur, recuperando una relación con Uruguay, Paraguay, Brasil, sumándonos a la Alianza del Pacífico también, tiene que haber una convergencia con lo que está pasando en Chile, Perú, Colombia. Y después hay que manejar inteligentemente las relaciones con Estados Unidos, con Europa y con China y todos los países asiáticos. Creo que hoy en un mundo globalizado uno no tiene que dar ventajas y tiene que tener las mejores relaciones en función de ver de qué manera se beneficia más al argentino, generándole más oportunidades de desarrollo, de empleo y de crecimiento. Creo que ese es el camino. El gobierno nuestro ha elegido la confrontación sistemática con casi el mundo entero y bueno, creo que hoy nos ha dejado una situación de mucho aislamiento. Creo que hay que ir hacia el mundo, hay que crear acuerdos estratégicos a largo plazo, hay que recuperar mercados para los productos tradicionales nuestros, empezando por la carne, que lo hemos perdido, y intentando siempre agregarle valor a los productos que el mundo demanda. Pero, a ver, en el caso de Estados Unidos, ¿qué significaría lo que usted llama manejar inteligentemente la relación con Estados Unidos? Concretamente, ¿qué haría usted? Recuperar el vínculo, empezando por volver a trabajar en conjunto en la lucha contra el narcotráfico. En la Argentina el narcotráfico en esta última década ha avanzado muchísimo. Y esto es un tema mundial y que hay que encararlo con toda la inteligencia disponible. Y ahí eso significa trabajar Estados Unidos y la DEA, con Brasil, con Colombia, con Perú, con Chile. O sea, todos integralmente intentando combatir este poder con el dinero que maneja, que se ha instalado, se inserta y envenena a nuestra juventud. Si usted es electo presidente, ¿cuál sería su primera prioridad en política exterior? Yo voy a buscar los puntos de interés común con los países del mundo. Es decir, buscar la complementación productiva, buscar desarrollar una agenda que vaya más allá de lo económico. Lo vengo haciendo en todas las reuniones con los líderes de la región y con otros líderes del mundo. Por mi carrera deportiva, mi carrera política, tengo la suerte de conocer a todas estas personalidades y tener relaciones con empresarios de todas partes del mundo que los entusiasmo cada día más que vengan a Argentina. Es el momento de invertir y tomar posición, que les va a ir muy bien. ¿Qué haría concretamente para tratar de recomponer las relaciones de Argentina con Estados Unidos, que son malas, por no decir pésimas? Lo dijo, mire, esa es una percepción que usted puede tener, pero lo dijo el propio embajador de Estados Unidos en Argentina. Vamos a poner el esfuerzo en la agenda positiva. Y allí es donde tendremos que encontrar los puntos de acuerdo para un objetivo común que tiene que ser desarrollar y hacer crecer nuestros países, no en detrimento del otro, sino buscando el beneficio conjunto. Pero, gobernador, ¿es una prioridad o no recomponer esa relación? Yo voy a trabajar con todos los países del mundo que yo esté convencido con el que hay oportunidades. Y obviamente hay oportunidades con Estados Unidos, como hay oportunidades en Latinoamérica, como hay oportunidades en Europa
y como hay muchas oportunidades también en Asia. Carlos Roberts, ¿se recomponen las relaciones entre Argentina y Estados Unidos, gane quien gane o no? Sí. Scioli forma parte del espacio kirchnerista, sin ninguna duda, pero no dice en público lo que sí dice en privado. Él le ha hecho saber al gobierno norteamericano que va a ser una prioridad. Lo que no te contestó a vos fehacientemente, sí se lo contestó al gobierno norteamericano. Dijo que una de sus prioridades va a ser recomponer las relaciones. Vamos a un corte, seguimos con lo que nos dijeron ambos candidatos y con todos nuestros invitados. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la segunda vuelta electoral en Argentina que podría sacudir el mapa político latinoamericano. Vamos a ver lo que nos dijeron ambos candidatos cuando les preguntamos cómo van a hacer para reflotar la economía argentina que no crece desde hace 3 años. Veamos. Muchos críticos del gobierno dicen que el kirchnerismo le va a dejar a quien gane las elecciones presidenciales un campo minado. O sea, van a dejar un país quebrado, endeudado, hipotecado, sin posibilidad de pedir préstamos. ¿Es cierto eso o ustedes en la oposición están como que abriendo el paraguas para que después no los acusen de no haber cumplido sus promesas de campaña? ¿Es cierto eso? Van a dejar un montón de problemas bajo la alfombra. Es una dura verdad. Problemas de inflación, problemas de energía, de infraestructura en general, de malas relaciones con el mundo. Ni siquiera, Andrés, tenemos buenas relaciones con Uruguay, nuestros hermanos de toda la vida. Pero, por otro lado, estamos nosotros, los argentinos, y nuestra vocación de salir adelante. Nuestras potencialidades están reconocidas por el mundo entero, que yo digo que llegó la hora de a nuestras capacidades en términos de hacer. Nuestros recursos naturales, agregarle la última riqueza que nunca hemos tenido, la de saber organizarnos y poner todo eso realmente en valor. Así que yo creo que los problemas van a estar, habrá que encararlos uno por vez, habrá que hacerlo juntos, habrá que reconciliar, habrá que volver al mundo, pero la capacidad de crecimiento de la Argentina es tan grande que si restablecemos lo más importante, que es la confianza, eso resuelve la pobreza, la exclusión, porque genera inversión, porque genera trabajo. Y creo que ahí hay un lugar enorme, primero para los argentinos, que sabemos todos, vos sos argentino también, Andrés, que todos tienen muchos recursos fuera del país o bajo el colchón, que vuelvan a ponerse en valor, que vuelvan a invertir para potenciar todas estas realidades que tenemos en nuestras economías regionales. Y después, por supuesto, que también el mundo venga a invertir en Argentina, agregarle valor a nuestras materias primas y así abastecer el mundo, por empezar de alimentos, que primero la Argentina puede más que duplicar en su producción y que el mundo que crece necesita. Gobernador, esa visión optimista suya es totalmente contraria a la que se tiene en los grandes centros económicos internacionales. La visión que se tiene de Argentina es de un país quebrado, que vivió una época de bonanza en los últimos 10 años gracias al alza de los precios internacionales de las materias primas, pero que ahora, con la desaceleración de China, con la caída de las materias primas, está, pero muy serios problemas. Para nada coincido con usted, y esa es la percepción que se ha querido instalar con respecto a nuestro país, de una Argentina en dificultades. Vamos a ir a votar el 25 de octubre con una Argentina en crecimiento, con la desocupación en el 6,5%, con un nivel sólido de reservas y con un gran movimiento en nuestra economía interna, mucho mercado interno. Aquí hubo una gran distribución del ingreso, que alcanzaron el 50% de la participación en el Producto Bruto Argentino. Los trabajadores incluyeron a 3,5 millones de jubilados. Hay programas habitacionales de 150.000 viviendas por año, entre otras iniciativas que yo le puedo hacer referencia. Y Argentina es de los países en el mundo que tiene el nivel más bajo de deuda de su Producto Bruto. Nada más
que el 8%, y esto nos da una gran libertad, independencia económica para salir al mundo a buscar cada vez más créditos para invertir en infraestructura, créditos para el sector privado y no como se hacía antes, que se iba a buscar deuda para pagar deuda. Vamos a Washington. Daniel Kerner, rápidamente, en 30 segundos, un minuto. ¿Quién tiene razón? ¿Está mal el país o está bien? ¿Y se viene una avalancha de inversiones a Argentina si gana cualquiera de los dos o no? No, creo que no, o depende, diría yo. La situación es complicada. Claramente el kirchnerismo manejó muy mal la economía y le deja una situación difícil, con problemas cambiarios serios, sin reservas, con problemas fiscales. A diferencia, creo, de otras épocas, el nuevo gobierno va a tener más instrumentos para manejar esto que lo que han tenido en el pasado otros gobiernos. Creo que Macri tiene un buen equipo, tiene un desafío importante en hacer los ajustes de manera ordenada para que no se les descontrole la situación económica y política. Yo creo que el desafío argentino va a estar en parte en manejar los ajustes macroeconómicos, pero creo que el verdadero problema va a estar que una vez que eso se hagan de manera más o menos desordenada, como en un mundo que ya no es tan favorable, se generan condiciones de crecimiento más elevado que, como vemos en otros lugares de América Latina, no es fácil en un contexto donde las expectativas de los votantes, tanto de crecimiento, de desempleo y fiscales, son altas. Así que creo que más allá de que se pueda hacer el ajuste, van a ser 4 años difíciles. Vamos a Argentina. José Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli, vocero del candidato presidencial. Pepe, gane quien gane, ¿se acabó la era kirchnerista o no? No, a ver, creo que el 10 de diciembre se inicia una nueva etapa en la Argentina, Andrés. Va a tener que ver con una Argentina nueva, una Argentina más integrada, con un bloque regional, el Mercosur fortalecido, y que, bueno, la gente evidentemente lo que está discutiendo el 22 de noviembre es el cambio que votó el 25 de octubre, cuál es el cambio que está pidiendo para la Argentina. Yo no tengo dudas que se viene una Argentina más integrada al mundo, una Argentina donde la producción va a ser el eje central, la defensa de la industria nacional y la defensa del trabajo, que esto es claramente lo que se está discutiendo el 22 de noviembre. Entendemos que Mauricio Macri y su equipo económico están planteando la apertura de la economía, están planteando una economía librada al mercado, lo que significa una Argentina de una época donde tenía un aparato productivo 5 meses menor al que tenemos en la actualidad. Daniel Scioli entiende que hemos avanzado mucho, se han sustituido importaciones por más de 70.000 millones de dólares. Necesitamos hacer algunas correcciones en el sector agroindustrial, la industria metalmecánica, recuperar nuestras economías regionales y salir al mundo a buscar inversiones y que vengan a invertir a la Argentina. Y para eso es necesario establecer reglas claras, reglas de previsibilidad y seguridad jurídica, donde quienes vengan a invertir a la Argentina tengan la certeza que van a poder tener la libre disponibilidad de poder girar sus dividendos al exterior. Esto me parece que es parte, ya la OMC ha sacado un fallo contrario a la Argentina, algunas trabas que había para el libre comercio de la República Argentina, eso el 31 de diciembre ya concluye, y viene una etapa nueva en la Argentina. Confío que quien mejor interpreta el cambio que está pidiéndole a los argentinos a nuestros dirigentes, quien mejor lo representa, quien mejor entiende, que comprende que acá no hay un problema de fondo, quizás sea más un problema de formas que de fondo, quien mejor lo está interpretando es Daniel Scioli, y nosotros... Muchísimas gracias, Pepe Scioli, muchísimas gracias por su participación. Es un candidato que escucha a la gente, que tiene un oído puesto en un resultado electoral, y el otro lo tiene puesto en la gente. Y cuando la gente está pidiendo corregir, un dirigente político tiene que tener la capacidad de escuchar y saber corregir. Muchísimas gracias, José Pepe Scioli, muy amable por estar con nosotros. Vamos a Buenos Aires, embajador Diego Aguilar, su respuesta a lo que acaba de decir Pepe Scioli, y la pregunta que le hicimos a Pepe Scioli: ¿se acabó el kirchnerismo? ¿Gane quien gane? Sí, yo no tengo la menor duda que efectivamente el 10 de diciembre empieza una nueva etapa. Si le toca a Cambiemos gobernar, como estoy convencido que va a ocurrir, empezaremos sincerando
la agenda con el Brasil para poder ir inmediatamente antes de fin de año a abrir las negociaciones de comercio con Europa, postergadas durante 20 años. Yo inicié esas relaciones como embajador, esas negociaciones en 1995 como embajador ante la Unión Europea, 20 años de demora. Creo que la podemos lanzar ahora en forma inmediata. Durante el año que viene, la apertura a una confluencia con la Alianza del Pacífico, por supuesto la normalización plena de nuestras relaciones con Estados Unidos y con Europa, y la continuidad de las relaciones con China, que indudablemente es un patrimonio muy importante hoy de todos los países del mundo que quieren tener una relación importante. Nosotros la tenemos y estamos seguros que la vamos a continuar y profundizar en un marco de equilibrio con todos, partiendo de la prioridad regional, Brasil y Sudamérica, siguiendo por la normalización entonces con nuestros grandes socios extrazona. Carlos Roberts, redondeando, ¿se acabó el kirchnerismo el 10 de diciembre o si gana Scioli, el candidato oficialista, continuaría un kirchnerismo ayornado o light o de alguna manera continuaría este modelo? No, se acabó el kirchnerismo. Por supuesto, se acabó más terminantemente si gana Macri y se acabará menos aceleradamente si gana Scioli. Pero en cualquier caso, como decimos en Argentina, el kirchnerismo fue. 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 Sí, ya es el pasado. Lo primero que va a intentar hacer Scioli también es despegarse del kirchnerismo, no solo Macri. ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? Porque uno supondría que si los argentinos votaron por un cambio en la primera vuelta electoral, Scioli en esta última etapa pondría el acelerador en la palabra cambio y no lo está haciendo tanto. Sí, por dos cosas, yo diría. Uno, por su carácter. No es una persona de enfrentar, de confrontar. No está dentro de su naturaleza. Y segundo, por una estrategia, porque forma parte de un gobierno que es el que le da hasta todos los meses los sueldos, el dinero para pagar los sueldos. No podría despegarse en estas circunstancias. Muchísimas gracias Carlos Roberts, muchísimas gracias Daniel Kerner en Washington, embajador Diego Velar, José Pepe Scioli, muchas gracias y estaremos pendientes. Muchas gracias y ya volvemos con mi opinión sobre lo que hablamos hoy. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook de Oppenheimer Presenta o en mi Facebook personal. Bueno, mi opinión sobre lo que hablamos en el programa de hoy sobre las elecciones presidenciales de Argentina del 22 de noviembre. Las encuestas hoy por hoy dicen que el opositor Mauricio Macri es el favorito. Y aunque las encuestas en Argentina se han equivocado antes, no sería extraño que esta vez estén en lo cierto. Porque hasta el propio candidato oficialista, Daniel Scioli, está diciendo que los argentinos quieren un cambio. Lo cierto es que en esta última década, Argentina ha despilfarrado su mayor bonanza económica en muchas décadas. Muchos dicen que hacía casi un siglo que el país no recibía tanto dinero como en estos últimos años, gracias a los altos precios internacionales de las materias primas. Y la crítica de muchos es que en lugar de invertir en carreteras, en puentes, en caminos, en educación de calidad y en atraer inversiones para terminar definitivamente con la pobreza, el gobierno saliente ahuyentó las inversiones con un discurso confrontacional y despilfarró el dinero en subsidios políticos. O sea, pan para hoy, hambre para mañana. Las cifras están a la vista. Fíjense, la economía argentina, que crecía a tasas del 8% anual cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asumió en el 2007, tuvo un crecimiento nulo este año, del 0.4%. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Argentina va a tener un crecimiento negativo del 0.7% en el 2016. O sea, la economía argentina no solo no está creciendo, sino que se está contrayendo, está cayendo. Y el porcentaje de pobres está creciendo. El gobierno saliente ha elaborado un relato según el cual benefició a los pobres y los ha defendido de las políticas neoliberales que ayudan a los ricos. Pero lo cierto es que según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina,
La pobreza subió en Argentina, del 27.9% de la población al 28.7% durante este gobierno que termina. Pero lo más preocupante, mirando hacia el futuro, es que Argentina, que fue uno de los países más avanzados del mundo a principios del siglo pasado, está en los últimos lugares de los rankings mundiales de educación, de innovación y de competitividad. En educación, entre los 64 países que participan en la prueba internacional de PISA para estudiantes de 15 años, que es la más importante del mundo, Argentina está en el puesto 59. En los rankings de patentes del Registro de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que es un buen dato para la innovación, Argentina registró solo 81 patentes internacionales el año pasado, contra 18.200 de Corea del Sur, un país que era mucho más pobre que Argentina hace apenas 50 años. Escucharon muy bien, Corea del Sur, 18.200 patentes. Argentina, 82. En el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial de 144 países, Argentina está en el puesto 138 en protección de los derechos de propiedad y en el puesto 142 en el despilfarro del gasto público. Y en el ranking del Banco Mundial de Clima de Negocios que acaba de salir, Argentina está en el puesto 121 del mundo, muy por debajo de China, que está en el puesto 84 en el mundo. Es un dato escalofriante. O sea, los inversionistas internacionales consideran que China, un país comunista, o por lo menos gobernado por el Partido Comunista, es mucho más atractivo para las inversiones que Argentina. En fin, pueden encontrar estos y muchos otros datos en mi reciente columna titulada Argentina, la hora de la verdad, en el Miami Herald o en nuestra página web andresopenheimer.com. Termino con esto. Creo que el hecho de que los dos candidatos estén hablando de la necesidad de un cambio es una buena señal, porque como acabamos de ver, Argentina está muy pero muy por debajo de su potencial. Ojalá que quien sea electo nuevo presidente vuelva a reconectar a Argentina con el mundo, con el progreso y con la modernidad, porque no hay derecho que un país tan rico, tan hermoso y con tanta gente talentosa tenga todavía tantos pobres. Gracias. Hasta la semana próxima.